El tráfico de esclavos es inmemorial. Nosotros nos ceñiremos al asunto en lo que toca a los siglos XV a XIX y en el ámbito de España. En este periodo, y ya en el siglo XIV, encontramos esclavos negros y, por supuesto, moros en las Españas peninsulares. Del mismo modo que en el mundo árabe, además de gran cantidad de esclavos negros, había un fluido comercio de esclavos blancos capturados por los barcos piratas que atacaban las costas a lo largo del Mediterráneo. En principio, con la idea de reclamar rescates, pero en muchas ocasiones con un destino cierto a la esclavitud de todo tipo, cuando el rescate no podía llevarse a efecto. En este tiempo de naturalidad en la tenencia de esclavos, existía un comercio reglado de los mismos en el que competía en grado de igualdad con cualquier tipo de mercancías. Y al mismo, junto a los cautivos moros hechos prisioneros en la secular lucha contra los moros, se habían añadido en estos tiempos los negros importados por los portugueses que desde Lisboa se distribuían por toda la península. Pero centrándonos en el hecho de la esclavización de los negros, debemos convenir que esa situación era normal en todos los ámbitos y en todos los lugares, porque la esclavitud era tenida como un hecho normal y hasta bondadoso. Algo que choca hoy a la mirada de cualquier curioso, pero que en la época tenía pocas discrepancias, que por cierto, también existieron en base a la doctrina cristiana. Así la Iglesia conoció al respecto varias tendencias. Unas no se daban por enteradas de la situación. Otras directamente tomaban parte en la tenencia de esclavos, que era cuestión menor y para nada contradictoria con la doctrina que exige, eso sí, trato humanitario para con los esclavos. Y no solo eso, sino también les reconoce como hijos de Dios al mismo nivel del amo, y siendo que Dios tiene predilección por el más débil. En medio de estas contradicciones, Portugal comenzó a importar negros esclavizados, siendo que los primeros negros secuestrados por traficantes portugueses llegaron a Portugal el año 1445. Era el inicio del tráfico, que en los últimos años del siglo XV tenía ya sus circuitos establecidos. En el asunto de la trata, la cuestión se tornaba ya espinosa. Poseer esclavos sería una cosa, pero esclavizar y traficar con estas mismas personas otra muy distinta, que difícilmente encontraba apoyo moral y cuya ejecución generalmente estaba estigmatizada por la sociedad. Hipocresía, tal vez tergiversación, errónea interpretación, tal vez, pero en cualquier caso, aunque difícil de justificar dialécticamente, justificable a tenor de los escritos de los padres de la Iglesia que señalan que Dios no hace distingos entre libres y esclavos. Es el caso que existían autores que denunciaban la violencia que representaba el tráfico de esclavos, mientras otros, comparando las ventajas y los inconvenientes de ese tráfico, acababan por reconocer los beneficios del asunto. Con esta concepción de la cuestión esclavista, y curiosamente después de haber marcado que los indios no podían ser esclavizados y de ser considerados súbditos de la corona, se autorizaba la importación de negros esclavizados que pasarían a servir los distintos ámbitos de la casa, principalmente el doméstico, pero también para realizar trabajos en el campo y en la ganadería. La existencia de esclavos negros en América empezó con la propia conquista, si bien el tráfico de los mismos comenzaría unos años más tarde. Así, siendo que la esclavitud en España era un hecho real antes de la conquista, y siendo que aunque la mayoría de los esclavos eran musulmanes, también había algunos esclavos negros, alguno de ellos compartió las experiencias de conquista con su amo, siguiéndole en sus hazañas. Pero como sea que la esclavitud de los indios estaba prohibida y la afluencia de mano de obra esclava negra era mínima, a pesar de la demanda existente, el contrabando suministraba una pequeña cantidad de las piezas de indias, que así se denominaban, que eran demandadas y que los ricos colonos del Nuevo Mundo estaban dispuestos a comprar, aun desobedeciendo las políticas reales. Para satisfacer esas demandas, en 1507, Obando solicitó que en vez de enviar 3 o 4 esclavos negros de cuando en cuando, como venía siendo costumbre,
fuese enviado un contingente de 100, petición a la que accedió el rey Fernando, autorizando el envío de 200 piezas de indias. 3 años después serían introducidos también en Puerto Rico, encargándose del tráfico traficantes flamencos. Pero el tráfico en esta isla tuvo prontos altibajos motivados por la rebelión de los indios taínos, por cuyo motivo, en 1511, se autorizó su esclavización, la de los indios taínos. Aunque esta autorización tuvo efectividad escasamente un año, cuando el rey Fernando ordenó suspender dicho permiso de esclavización. En principio, considerado el esclavo como mercancía, sería preciso, como cualquier mercadería, que pasasen primero por Sevilla para la inspección de la casa de contratación, desde donde partirían para los puertos americanos autorizados para el comercio. Para la complementación de esta demanda, en 1517 se acabaría concediendo un asiento de esclavos a la llegada de la corte de Carlos I desde Flandes, después que Fray Bartolomé de las Casas pidiese la supresión de la encomienda de indios y el envío de esclavos africanos. En atención a esa demanda, el joven rey, el año siguiente, en 1518, autorizó a Lorenzo de Gaberrod, Laurent de Gouvenot, aristócrata flamenco, barón de Montinay y gobernador de Bresa, a pasar 4.000 negros a las Antillas, a fin de reponer el terrible descenso de población indígena ocasionado por una fuerte epidemia de viruelas, a la que la raza negra es casi inmune. La licencia fue inmediatamente vendida a traficantes genoveses y finalmente en 1528 sería transferida a los traficantes alemanes Enrique Einger y Jerónimo Steiler. Como podemos observar por los nombres relacionados, la operación en cuestión, la primera con peso específico en el tráfico, era una operación que podemos calificar como de carácter paneuropeo. La licencia era concedida por alguien que en puridad en esos momentos, luego sería otra cuestión, era flamenco. El beneficiario de la licencia también era flamenco. La licencia fue inmediatamente trasladada a traficantes genoveses, que de inmediato se pusieron en trato con portugueses, que serían quienes finalmente suministrasen los esclavos, como consecuencia de la prohibición taxativa que el Tratado de Tordesillas de 1494 imponía a España para acceder a las costas africanas. Y las personas que trataron directamente la operación eran conversos, muy probablemente marranos. Estos esclavos serían suministrados procedentes de la península, a la que habrían sido trasladados desde las posiciones portuguesas en África a los puertos de Cádiz, Sevilla, Valencia y Barcelona, que junto a Lisboa y Évora se habían convertido en los principales centros esclavistas de la época, con poblaciones cautivas que rozaban el 10% sobre el total de sus respectivas demografías. Hasta esa fecha, el contrabando esclavista era raro y anecdótico, pero a partir de ese momento, la especulación y la introducción clandestina de esclavos irá en continuo aumento, y para ello se utilizarán dos vías principales: pasarlos sin registro ni licencia alguna, actividad llevada a cabo especialmente por los piratas ingleses, o introducir un número mayor del que permitían las licencias, como era el caso de unos genoveses que en 1526 llevaron de Cabo Verde a Cuba 154 negros cuando solo tenían permiso para 80. Estas actuaciones podían dar lugar a conflictos serios, en los que estarían implicados diversos estamentos como los ayuntamientos interesados en el comercio irregular y otros como comúnmente podemos identificar a la Iglesia de una envergadura que ocasionaba discrepancias que llegaban a conocimiento del rey. Con la conquista de tierra firme, serían varios los puertos autorizados a recibir ese tráfico, en concreto los puertos de las Antillas, Veracruz, Nombre de Dios y Cartagena de Indias, destacando este último por el volumen de esclavos transportados. Esta autorización para la introducción de esclavos fue concedida de inmediato, siendo que en 1533, cuando el madrileño Pedro de Heredia fundaba Cartagena de Indias, era autorizado a introducir 100 esclavos negros. Si este viaje no significó el desarrollo del movimiento esclavista que posteriormente y desde 1571 conocería Cartagena, sin embargo,
sería el principio de un largo recorrido en la recepción de esclavos destinados a los más dispares puntos de Sudamérica. Y al ritmo de este acopio de personas forzadas se desarrollarían los más diversos campos profesionales de la ciudad, que en breve se convirtió en un emporio al amparo de muchas cosas. Sí, pero también del tráfico negrero, siendo que a partir de este punto se suministraba mano de obra a las haciendas, a las minas, a las obras públicas, al servicio doméstico y al alquiler como jornaleros. Al amparo de este movimiento vivirían comerciantes, médicos, agentes comerciales, evaluadores de esclavos, notarios, profesiones que se desarrollaban al ritmo del comercio esclavista. Sería Cartagena el punto desde donde se distribuyesen los esclavos al interior del continente. De Cartagena se nutriría Perú, donde, iniciada su conquista en 1532, serían trasladados unos 300 esclavos en el primer momento de la conquista. Según los estudios de demografía, entre 1533 y 1580 debieron llegar de África alrededor de 3.000 personas esclavizadas a Cartagena de Indias. A principios del 19, 3 siglos después, siendo la población de Lima en torno a las 54.000 personas, 20.500 eran negros. Y de ellos, de esos 20.500, 17.000 eran libres. Con lo cual estamos contando con una población en Lima, una población esclava en Lima de unas 3.500 personas. La importación de africanos también estaría presente en la Nueva España, siendo que algunos tomaron parte en la conquista. Particularmente se sabe que Pedro de Narváez y Pedro de Alvarado llevaban acompañantes negros en sus labores de conquista. Es destacable que hacia 1542 Cortés contrató la compra de un centenar a los mercaderes que comerciaban con Cabo Verde, operación que tuvo réplica al menos 2 años después. Pero aunque tratemos particularmente alguna parte de las Españas, debe entenderse solo como un ejemplo de la totalidad, ya que las leyes eran comunes, con las salvedades oportunas dadas las especiales características de cada reino. En esta política común, el año 1552 tendrá especial interés al haberse contratado con el traficante Hernando de Ochoa el traslado de 23.000 piezas de Indias a América, operación que debía desarrollarse entre los años 1553 y 1560, y que económicamente representaba una operación de 184.000 ducados. Es destacable, además de su importancia, el hecho de que en esa operación queda reflejado lo que posteriormente sería el asiento, con el requisito necesario de exclusividad y de delegación de la autoridad real, pues al autorizarse se quitaba poder a la Casa de Contratación de Sevilla, que a partir de ese momento se encontró privada de la facultad de extender licencias para introducir esclavos en América. Como consecuencia, hasta 1560 fue considerable el tráfico de esclavos africanos, desarrollándose de forma natural su crecimiento a partir de ese momento como crecimiento vegetativo de la población, al tiempo que se producía un cruce natural de razas que dio lugar a una importante población criolla de mulatos, gran parte de los cuales eran ciudadanos libres. Esta proliferación se dio más en las zonas de cultivo y en las zonas mineras que en las zonas urbanas, donde prevaleció más su incorporación al servicio doméstico, así como en la organización de la pequeña economía municipal, especialmente centrados en los diversos talleres. Fue en esta época cuando las actividades de los piratas John Hawkins y Thomas Hampton, que efectuaron su primer viaje en 1562-1563, encontraron provechoso el tráfico negrero iniciado en las costas de Sierra Leona, donde en parte comerciando con traficantes nativos y en parte usando la violencia, hicieron acopio de material humano y en una travesía inhumana llevaron hasta Santo Domingo hasta 300 esclavos, donde los colonos españoles no pudieron resistir a la tentación de comprarlos, aún contraviniendo las estrictas leyes que prohibían comerciar con los extranjeros. La demanda de mano de obra esclava apremiaba a la corona española, que por Real Orden de 23 de febrero de 1571 agregó el puerto de Cartagena a la lista de puertos por los cuales se podía efectuar el libre comercio negrero. Y fue la habilitación de este puerto la que posibilitó la entrada de mano de obra esclava a toda Sudamérica.
y en concreto posibilitó el crecimiento que de la misma hemos señalado hace un momento. Pero finalmente no sería Cartagena el único puerto de llegada del que se suministraría a la ciudad de los Reyes, Lima. Ya que esos 20.000 esclavos que señalamos existían en la ciudad del año 1640, tuvieron junto a Cartagena y desde comienzos del siglo XVII un nuevo puerto de arribada, Buenos Aires, que además del Perú tenía otro mercado de importancia, Chile. En los 70 años que van desde la autorización de Cartagena como puerto de recepción negrera hasta que también tuvo Buenos Aires esa condición, era Cartagena sin lugar a dudas el principal puerto de recepción esclavista de América. Y ello se veía fomentado por el hecho de que a finales del siglo XVI se produjo una explosión en el desarrollo de la actividad minera en la provincia de Santa Fe de Antioquia, cuya demanda de mano de obra exigía un aporte que se vio favorecido con la incorporación de Portugal en 1580 a la corona hispánica. Pero esa facilidad para cubrir la mano de obra, demandaba especialmente por la producción minera, produjo a su vez un incremento de tráfico ilegal al que se sumaba un problema añadido, el tránsito de marranos, muchos de ellos ligados precisamente al tráfico esclavista, que huyendo de la actividad de la Inquisición, emigraban de forma ilegal a América, desde donde con alianzas mantenidas con las potencias europeas procuraban minar el imperio español, ocasionando graves conflictos cuya neutralización solo fue posible merced a la efectiva acción de la Inquisición, que en 1639 celebró un macroproceso contra la que fue conocida como la Complicidad Grande, que extendía su actividad por Cartagena, Lima y México, y que formaba parte de los movimientos conspiratorios contra la corona hispánica. En el siglo XVII, la colonia judía de Ámsterdam mantenía muy cercanas relaciones con sus correligionarios establecidos en América, al tiempo que colaboraba muy directamente con la piratería y en los negocios del tráfico de esclavos a través de la Compañía de las Indias Occidentales, creada en 1623 a imagen y semejanza de la Compañía de las Indias Orientales de 1602, donde tenían intereses de primer orden, y con los que consiguieron asientos en Extremo Oriente e intentaron conseguir asentamientos en América. Se sabe también que por estas fechas, momento de mayor auge de la trata y de la piratería, había en Cartagena al menos 30 marranos de origen portugués que se dedicaban al tráfico de esclavos. El volumen de tráfico era importante, según datos facilitados por quienes han estudiado directamente este asunto. Según los mismos, los navíos negreros, llegados al puerto de Cartagena desde 1622 a 1640, entre 1633 y 1635, no llegó ninguno, pues fueron un total de 119. Pero esa actividad no se limitaba a los lugares indicados, sino que se extendía allí donde el negocio de la trata pudiese dar buenos resultados. Uno de esos lugares era, sin lugar a dudas, Buenos Aires. Hemos citado que Buenos Aires era puerto negrero desde 1640, pero ya 40 años antes, a principios del siglo, era Buenos Aires principal puerta de entrada del tráfico negrero, siendo que los cálculos señalan que este tráfico clandestino representaba más del 50% de todo el negocio comercial del puerto. En 1595 se sentó el asiento con Pedro Gómez Reinel, cuya actividad aparece cercana al desarrollo de esta actividad irregular. Todos estos datos generan una pregunta. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos esclavos cruzaron el Atlántico? Y esa pregunta tiene una respuesta muy difícil. Podemos observar que si comparamos los volúmenes que vamos citando con lo ocurrido a partir del siglo XVIII, estamos hablando casi de un menudeo que, a tenor del pensamiento universalmente admitido en el momento, tanto por esclavistas como por esclavos, podemos calificar de comedido. Sirva como muestra de ese comedimiento un dato. En 1616 había en Cádiz 300 esclavos moros y 500 negros. Y otro sobre la población esclava de Sevilla en 1630, en donde en Sevilla había en conjunto un total de 6.000 esclavos. Por lo que toca a la España americana, nos cuenta Hugh Thomas que, según cálculos del capitán Fernando de Silva Solís, que escribió al rey diciéndole que el imperio requería 9.000 esclavos por año,
En 1640 había en América unos 340.000 esclavos, de los cuales la mitad se concentraba en Perú, 80.000 en Nueva España, unos 45.000 en lo que ahora es Colombia, más de 25.000 en Centroamérica, unos 16.000 en las Antillas y unos 12.000 en lo que ahora es Venezuela. Pero esa demanda no surtió el efecto que pretendía, pues la corona suspendió el tráfico negrero entre los años 1640 y 1650. Y esa decisión probablemente estuvo abonada por los acontecimientos señalados en relación a la complicidad grande, siendo que esta conclusión no tiene otros argumentos que su coincidencia en el tiempo, la importancia de la conspiración y la relación que los implicados tenían con el tráfico negrero. En 1650, el 62% de la población negra existente en la España americana era libre. Solo señalar para comparar que en el Caribe no hispánico había unos 450.000 esclavos y parece ser que no había ningún negro libre. Y para que las comparaciones sean más certeras, señalar tan solo las extensiones geográficas a las que estamos haciendo referencia, lo cual da una idea de la superpoblación de gentes de color negro que debía acumularse en algunas zonas. Tras la Guerra de Sucesión, las circunstancias se acelerarían en sentido bien diverso al que la monarquía hispánica había sentado. A partir de este momento, la existencia de un sistema esclavista patriarcal y lánguido, con claras muestras de tender a la extinción, cambiaría radicalmente con el nuevo signo de los tiempos. El humillante Tratado de Utrecht, que sumía a España en una dependencia exterior, significaría el fortalecimiento del concepto esclavista, que alcanzaría sus cotas más oscuras en el patético, sucio, antiespañol y manifiestamente británico siglo XIX, que aún estamos viviendo. Con la llegada de Felipe V, ya empezaron a cambiar las cosas. Bajo su reinado, el monopolio del suministro de esclavos a América estuvo en manos francesas. 12 años duró ese monopolio hasta que en 1713 el Tratado de Utrecht, con el que Inglaterra daba fin a la Guerra de Sucesión Española y reconocía como soberano de España a Felipe V, sometía a España a varias vejaciones, una de las cuales era que Inglaterra se hacía con el asiento de esclavos para la España americana. Esa a la que, si no en leyes, sí en documentos de menor rango, comenzaba a referirse, caso inaudito, no como provincias, que siempre habían sido, sino como colonias. Desde este momento y hasta 1750, Inglaterra tendría el monopolio de la trata de esclavos. Y esa no es cuestión menor, ya que además de una inmensa flota legal para llevar a cabo la trata, contaba con una flota estrictamente pirática para completar la labor. Por supuesto, siempre a su favor, fuera de los cauces de los tratados. Tan es así que, a pesar de tener el monopolio de un tráfico que si nunca fue limpio ni justo y siempre estuvo en manos de la escoria de la sociedad, ahora perfeccionaba su condición hasta límites desconocidos hasta por la propia Inglaterra. Y aunque el juicio sea un exabrupto, no lo es tanto si consideramos que en esas condiciones sigue sin conocerse el número de personas esclavizadas que fueron sacadas de África, con la connivencia de los africanos, también es cierto, y trasladadas a América en unas condiciones que solo pueden atestiguar los mismos ingleses que un siglo más tarde, y en las mismas condiciones, serían trasladados a Australia y a Nueva Zelanda condenados por delitos que en otros lugares se hubiesen solventado con un cachete, no sin que ello provocase airadas protestas. ¿Cuántos esclavos trasladaron? No solo a la España americana, sino sobre todo a las colonias inglesas. Nunca lo sabremos, pues Inglaterra usaba el tráfico legal y el ilegal de personas en su propio beneficio, y en su propio beneficio ha hecho imposible que se puedan cuantificar. Inglaterra mantuvo el monopolio hasta 1750. A partir de esa fecha, el desarrollo del capitalismo inglés determinó que el uso de esclavos era una medida antieconómica, que para el nuevo concepto de producción industrial el esclavo era un lastre contrario a la proyección al éxito.
se hacía necesario que el productor, lejos de ser una carga que implicase el sobrecosto de la manutención, de la atención médica y del sostenimiento durante la vejez, se convirtiese en un elemento desechable ante la menor necesidad, extremo que no podía cumplirse si el trabajador lo era en régimen de esclavitud, ya que en ese caso significaba una importante inversión inicial. Por todo eso, se hacía necesario poner en funcionamiento algo que posteriormente se ha seguido realizando en muchas circunstancias: la externalización de la fuerza del trabajo. Caso de no haber creado la proletarización de la sociedad, se hubiese hecho necesaria la contratación de esa mano de obra a otros capitalistas que se hubiesen dedicado en exclusiva a la tenencia de mano de obra esclava con el fin de alquilarla a las nuevas industrias. Pero eso evidentemente era bastante más complicado que directamente convertir al esclavo en proletario, y que fuese él el único responsable del mantenimiento físico de sí mismo y de su familia. Con esas premisas estrictamente económicas, el uso de mano de obra esclava comenzaría a declinar, pero no todavía en ese momento. En las colonias británicas seguía a buen ritmo. En las históricas, donde el maltrato histórico acabaría ocasionando sublevaciones, ya que se incorporaron a partir del siglo XIX, donde, como en Cuba, por ejemplo, se llegó a conocer el más escandaloso crecimiento de población esclava mantenida por una clase política nominalmente española, pero con relaciones de tal nivel con Inglaterra que, como en el caso de los conocidos como libertadores, dista muy poco de la condición de vasallos de Inglaterra. El brutal incremento de población negra en Cuba se produjo, sí, durante el siglo XIX, cuando ya Inglaterra había abolido la esclavitud y estaba inmersa en conseguir la abolición del tráfico de esclavos que ella, por interés propio, había abandonado, y al que además no podía dedicarse al estar usando esos barcos, esos mismos barcos, para llevar ingleses, en las mismas condiciones, a Australia. Pero el inicio de la fiebre esclavista en la isla, en Cuba, se produjo a raíz de la ocupación inglesa de la misma en 1762, cuando fueron introducidos miles de esclavos en menos de un año, y donde, tras la evacuación militar, quedó un ejército de banqueros y especuladores de todo tipo que se hicieron con los medios productivos de la isla, entre ellos el más importante, John Kenyon, y con el concurso de la flota ilegal inglesa, la misma que en décadas anteriores completaba la labor de la flota legal. Estaba en situación de hacer de Cuba un nuevo Haití o una nueva Jamaica. En los 11 meses de ocupación inglesa de la ciudad, de La Habana, entraron más de 700 barcos mercantes, cuando nunca en todo un año habían entrado más de 15, aparte de los barcos que transportaban metales preciosos y que estaban bajo el control real. De estos barcos, probablemente 20, es decir, uno de cada 40, eran negreros. Ese incremento del número de esclavos y el consiguiente desarrollo del tráfico esclavista aglutinó en torno al tráfico a un nutrido grupo de inversores españoles, deslumbrados por la mecánica comercial británica, que vieron su oportunidad de negocio con la brecha que les abría Inglaterra en el tráfico. Cuando en 1820 España suprimió la trata, existían muchas empresas que se dedicaban al negocio, destacando por ciudades Barcelona, con 146 embarcaciones, que constituían el 7,45% del total de las embarcaciones de tráfico negrero con Cuba, y un 24,7% de las españolas. Y la Casa Real tenía parte directa en el negocio. Es de destacar que esta actividad, que nunca, hasta el siglo XIX, fue significativa en España, comenzó a desarrollarse justo cuando la abolición de la esclavitud estaba presente en todas las discusiones. Y siendo que en 1791 se sublevaban los esclavos en Haití. En 1801 se proclamaba la libertad de los esclavos en Santo Domingo. En 1803 Dinamarca prohibía el tráfico de esclavos. En 1804 Haití declaraba su independencia. En 1807 Inglaterra abolía la trata en sus colonias. En 1808 prohibía la entrada de esclavos y lo mismo sucedía en los Estados Unidos. En 1811 se establecían los tribunales
contra la trata en Sierra Leona. Entre 1814 y 1820, Holanda, Portugal, Suecia, Francia y España suprimían la trata de negros. También en Brasil se notó esta misma incidencia, siendo que en los 20 años inmediatamente posteriores al monopolio británico fueron introducidos cerca de 200.000 esclavos. Es justo en este momento cuando la población negra de Cuba comienza a crecer de forma espectacular. Es tan significativo este tráfico iniciado en 1762 y desarrollado muy especialmente en el siglo XIX que se estima que la mitad de los esclavos llevados a la América española en 4 siglos fue trasladada en ese periodo a las Antillas, más exactamente a Cuba, aunque también a Puerto Rico, siendo que de los aproximadamente 800.000 esclavos llevados a Cuba, más de 600.000 arribaron durante el siglo XIX. Pero, ¿cómo centrarse en el principal puerto esclavista puede al fin llevarnos a engaño? Señalemos que para el periodo de 1521 a 1550 el cálculo más fiable es de Philip Curtin, ofrece un total de 15.000 negros desembarcados en Hispanoamérica, un promedio anual de 500. Y para los años que van de 1551 a 1595 se eleva a 36.000 individuos, un promedio anual de unos 800. La comparación es espectacular. Pero es que a ello hay que añadir que durante todo el Imperio Español, Cuba había sido el territorio que menos esclavos había recibido. En el Caribe, Cuba y Puerto Rico eran la excepción de la norma. Cuando Inglaterra tomó militarmente La Habana en 1762, la población negra era notablemente inferior a la población blanca, lo que contrastaba con Jamaica, Barbados, Antigua, etc., donde la población blanca se circunscribía a las guarniciones militares, siendo que la práctica totalidad de la población era negra y esclava.